escuchar todas estas historias que se dan alrededor de los países. Hoy es el turno de Colombia y hoy vamos a hablar de una historia que nos va a llevar a reflexionar, que tiene muchas implicaciones. Hoy hablaremos del relato Papi, no te lleves esa bicicleta, parte del libro Hay futuro, si hay verdad, de la Comisión de la Verdad, y le damos la bienvenida a Natalia Ojeda, que hace parte de este podcast. Bienvenida, Natalia. Hola Wendy, muchas gracias. Muy emocionada de estar acá y por supuesto tener este conversatorio tan ameno. Ir más allá de las historias, nunca dejarlas atrás es súper importante. Así es. Este relato, Natalia, que vamos a hablar el día de hoy, es un relato que tiene muchas connotaciones y queríamos compartirlo en el podcast Voces que no se apagan. Y queremos hablar un poco acerca de esta historia, de cómo ha venido transformando y cómo puede transformarse la conducta de una persona después de un episodio, ¿sí? Y quiero que lo retomemos de manera muy especial el día de hoy. Entonces hablamos de Javier, que es un chico que vive en un entorno de violencia en Colombia, en donde enfáticamente ese es el día a día de este pueblo donde él se encuentra. Ujú. Y efectivamente ese día él se dirige a una iglesia, ¿sí? A una iglesia y toma su bicicleta. La mamá le dice, papi, no te lleves la bicicleta. Y es enfáticamente esta la frase que queda marcada en este relato. Sí. Y el chico se va. ¿Sí? El chico se va emocionado en su bicicleta. Se torna un tiroteo, una violencia, un escenario muy fuerte de violencia y la mamá sale a buscarlo y demás. Entonces, ella estaba en estado de embarazo, dado todo esto pierde el bebé, el chico regresa golpeado, sin la bicicleta, o sea, es una escena bastante traumática, ¿sí? Bastante traumática. Y quisiera que de pronto, de acuerdo a esta historia que hemos relatado de manera muy pequeña, porque pues Natalia, que tú tienes conocimiento de esta historia, podamos evidenciar algunas conductas observables en este chico, ¿sí? Entonces, adelante. Por supuesto. Sí, y más que nada, este espacio reflexivo es la oportunidad que tenemos no solamente de revisar las conductas, y sí, tenemos en cuenta que estamos en el campo de la psicología, estamos haciendo como una mirada a todas las teorías de la psicología y cómo ese marco teórico va a formarnos como futuros psicólogos. También nos invita a la reflexión de ver más allá de esas conductas, de reflexionar acerca de esas actitudes en los pacientes, en los niños, en los adultos, porque a veces el adulto carga muchas cosas de las cuales tal vez en el momento no recuerde debido a un trauma porque lo carga. Y este es uno de los casos, por ejemplo, en Javier, cuando él muestra estas actitudes donde evita las relaciones sociales, cuando se mantiene alejado, demuestra que ese evento le afectó más de lo que aparentemente él lo había entendido. Entonces, si nos vamos específicamente a un marco teórico, yo te puedo decir que si hablamos de autores o de un modelo específico, em, yo te pudiera hablar de Skinner, donde él dice que la conducta se mantiene o se modifica por las consecuencias y los refuerzos, pues aumentan la posibilidad de que esta conducta se repita. Entonces, si yo destaco esa actitud o esa conducta evitativa, puedo ver que él ya en su subconsciente tiene asociada la conducta o la respuesta que va a recibir a ciertas actividades. Entonces, por lo tanto, él evita la actividad para no tener una respuesta negativa. Es ahí en donde Ah, nosotros nos vamos a reflexionar y decir, ok, no es que este adulto sea una persona amargada o sea una persona asocial, es que él está evitando una respuesta que su cuerpo o su cerebro ya lo tiene asociado a este tipo de actividades. Él dice, si voy a salir me va a pasar algo mal, es, digamos en palabras
comunes podemos decir, si salgo me va a pasar algo feo, voy a sufrir, voy a tener este dolor o me da ansiedad, se me sube la temperatura, como decimos aquí comúnmente, voy a tener un episodio, voy a tener temblores, sudores, etcétera. Todas esas, esa sintomatología viene desencadenada a un evento. Entonces, más allá de este tipo de conducta que tiene, yo pudiera decir que en el análisis que tenemos de acuerdo con Skinner, es la conducta evitativa va asociada directamente a la actitud que tiene él de no salir para evitar este tipo de sentimientos. Totalmente de acuerdo, Natalia. Es sumamente importante y es imposible no hablar de Skinner realmente en este tipo de episodios conductuales, ¿cierto? Es totalmente inevitable. También podemos evidenciar otra conducta, ¿verdad? Problemática en Javier, que bueno, podríamos mencionar muchas, que la desobediencia, que la exposición innecesaria al riesgo, pero también Sí. esa normalización que él hace de la violencia, porque vive en un entorno de violencia, porque este es el pan de cada día, como decimos comúnmente. Entonces, esa normalización de la violencia no le permite a él un pensamiento crítico, ir más allá de todo esto, ¿verdad? De esa realidad que lo está golpeando y que puede traer estas consecuencias precisamente que tú nos estás mencionando ahorita. Ujú. Correcto. Y fíjate que es una, aparentemente es una historia, es un relato de algo que pasó hace mucho tiempo, pero si nos ponemos a reflexionar, es una realidad constante, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Y lamentablemente hemos aprendido desde niños a manejar este tipo de conductas o este tipo de acciones como normales. Entonces, la forma en que nuestro cerebro va cambiando la manera de ver y la manera de ir más allá de la realidad es totalmente distinta a una persona que no ha crecido en este entorno. Totalmente de acuerdo, Natalia. También podemos relacionar toda esta historia y es imposible también no hablar de ese aprendizaje asociativo del que nos habla Pablo, ¿cierto? En donde esta bicicleta representa para Javier un símbolo de libertad, de alegría, como en todos los niños. Tú le muestras Ujú. una bicicleta a un niño y para ellos es algo de felicidad, de libertad, de diversión. Entonces es más fuerte esa asociación que él tiene con la bicicleta de juego, porque cabe resaltar, Javier es un niño, ¿sí? Cuando Sí. este episodio se da. Y toda esta asociación que él tiene con la bicicleta, que es algo simbólico, que para él representa juego, diversión, es mucho más grande que el riesgo que se está presentando en su contexto, el riesgo de violencia, y son más las sensaciones positivas que emana esta herramienta como la bicicleta, que ayudan a minimizar un poco la advertencia que le hace la mamá. Correcto. Y fíjate que de ahí se va desencadenando muchas cosas después. Este refuerzo negativo donde él mantiene la habitación social porque está eliminando lo que le causa o lo que le genera esta ansiedad, pero al mismo tiempo asocia lo que antes fue algo ah, muy lindo para él, que le causaba euforia, alegría, ahora lo asocia con algo negativo. Entonces, este cambio tan drástico en él también le va a afectar en el sentido de que en vez de ser un estímulo, va a venir está siendo reemplazado por un refuerzo negativo. Ya no es cuestión de solamente conducta por la bicicleta, ya es lo que causó el haber tomado esa bicicleta, no haber, el no ser obediente en el momento e incluso puede llegar hasta culparse por las consecuencias de dicha acción. Ahí entonces, para evitar esas consecuencias, para evitar esa negatividad al final, es donde vemos esa conducta remarcada de evitación total para no tener que lidiar con todos estos sentimientos que él tiene guardados. Totalmente de acuerdo. Y es ahí donde podemos hablar de esa asociación traumática posterior, lo que dices tú, lo que Exacto. mencionas,
Y es que lo que la bicicleta representaba antes para él, ya hoy por hoy, ya esa bicicleta o mucho tiempo después, ya representaba lo que dices tú efectivamente, símbolo de dolor, de angustia y de culpabilidad, porque incluso él después empieza a sentir culpable por todo esto que sucedió, la pérdida de su hermanita y demás. Entonces es aquí donde podemos decir que todas estas conductas no son aisladas, sino que están sujetas a estímulos, a conductas y a consecuencias, ¿sí? Correcto, correcto. La verdad es que es un excelente ejercicio solamente ver cómo una pequeña historia puede desencadenar tanta am, diálogo en lo que se refiere a el conductismo y la forma en que podemos ver el mundo y la forma en que podemos identificar la manera en que el mundo afecta nuestras relaciones, la manera en que el mundo afecta todo lo que nosotros hacemos. Y por supuesto, estas experiencias asimismo pueden ser modificadas. No es fácil, no es algo que va a ser de un día para otro. Siento que la principal estrategia va a ser una exposición gradual a estímulos que esta persona teme, entrenamiento en habilidades sociales, uso de reforzadores positivos. Sin embargo, em, el punto clave aquí es ver que las conductas no son aleatorias, no son irracionales, son respuestas aprendidas ante un entorno adverso. Y comprender inicialmente esto es la clave para intervenir y para, vamos a decir, ayudar de forma efectiva y sobre todo empática. Totalmente de acuerdo. Y cómo el aprendizaje influye a la hora de tomar decisiones, ¿cierto? Todo eso que Por vamos aprendiendo supuesto, por supuesto. influyendo en la toma de decisiones. Ha sido un placer, Natalia, de verdad, compartir esta reflexión contigo. Ha sido un placer compartir con todos nuestros oyentes, todos los que están acá pendientes a estos espacios cortos, pero muy precisos, muy concisos, en donde tratamos temas que para algunas personas no es tan fácil y vamos un poco más allá de lo perceptible. Por supuesto, de verdad que agradezco mucho el espacio, la invitación. Wendy, súper encantada con el espacio. En cualquier otra ocasión podemos entonces seguir retomando diferentes casos, puede ser otro de otro país, pero siempre desde el punto de vista empático y desde la formación para que entendamos cómo ir más allá del mal comportamiento y cómo ir más allá de una conducta negativa. Muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos en este espacio de memoria y reflexión y nos escuchamos, nos vemos en otro episodio. Muchas gracias.